Pensemos en esto por un momento, en la diferencia que hay entre la confusión total y una claridad absoluta. Es un mundo de diferencia, ¿verdad? Bueno, justo de eso vamos a hablar hoy. Nos vamos a sumergir en unas metáforas bíblicas súper potentes que describen precisamente esa transformación espiritual. Es un viaje, literalmente, de las sombras a la luz. Y para entenderlo, vamos a usar conceptos como la ceguera espiritual y vestiduras nuevas para explicar un cambio interior que lo transforma todo. Y para arrancar, les dejo esta pregunta que da para pensar. ¿Qué es lo que de verdad define nuestro camino? ¿Es una elección consciente, activa, de seguir la luz? ¿O es más bien una aceptación pasiva, casi sin darnos cuenta de la oscuridad? Esta dualidad, esta tensión es el corazón de nuestro análisis. Muy bien, entremos en materia. La idea de fondo es muy simple, pero a la vez muy profunda. Pensemos que existen dos estados espirituales totalmente opuestos. Y ojo, no es como una escala de grises, ¿eh? Son dos realidades completamente distintas. Por un lado, la luz, por el otro, las tinieblas. Y aquí el contraste se ve clarísimo. La luz es la verdad que nos abre los ojos. Es una vida con guía, es la presencia de Dios, es claridad. Pero por otro lado, las tinieblas, son todo lo contrario. Hablamos de falta de discernimiento, de confusión espiritual, de una vida sin Cristo. E incluso, fíjense en esto, de una religiosidad que puede parecer muy correcta por fuera, pero que por dentro está vacía, sin una relación genuina. Ok, entonces, ¿qué es esta luz en el sentido bíblico? La respuesta es súper directa. La luz es Cristo mismo. Es su palabra. Imaginen que es como una lámpara potentísima en un camino totalmente a oscuras. Te da guía y espanta toda la confusión. Y aquí está el punto clave. Donde Cristo gobierna, simplemente hay claridad. Ahora, para valorar de verdad lo que significa la luz, a veces hay que entender bien qué son las tinieblas. Así que vamos a meternos un poco en esas sombras para ver qué significa realmente vivir en esa condición y qué características tiene, según las Escrituras. El primer gran desafío en la oscuridad es la ceguera espiritual. Y no hablamos de la vista física. Es una incapacidad para percibir, para aceptar la verdad divina, aunque la tengas justo delante de las narices. Es como estar en una habitación súper iluminada pero con los ojos bien cerrados. La luz está por todos lados, pero para esa persona, todo está oscuro. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Bueno, una persona en este estado tiende a rechazar la verdad de plano. Se niega rotundamente a que la corrijan. Y esto es clave. Puede que oiga el mensaje una y otra vez, pero no lo obedece. Es una desconexión total entre lo que entra por los oídos y lo que se hace en la vida. Y esto nos lleva a dos actitudes totalmente opuestas. Por un lado está la persona que, con arrogancia, dice, no, si yo veo perfecto. Y justo por eso, porque no reconoce su estado, permanece ciega. Y por el otro lado está quien con toda humildad admite su necesidad y dice, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Es en ese momento que se abre la puerta a la sanidad, a la verdadera visión. Y de la mano de la ceguera casi siempre viene la sordera espiritual. Es la condición de escuchar sermones, leer textos, recibir consejos, pero no permitir que nada de eso te cambie por dentro. Es como si el mensaje rebotara en una pared, se queda en la superficie, sin generar un cambio real. Pero, ojo, la historia no termina en las sombras, para nada. La narrativa central es sobre el cambio, sobre ese momento crucial, ¡wow!, en que la luz irrumpe en la oscuridad y lo transforma todo. Esta es la gran revelación. Y esta frase del hombre sanado en el Evangelio de Juan lo resume todo a la perfección. Es tan simple y a la vez tan potente. Era ciego, mas ahora veo. ¡Pum! Es un cambio radical y definitivo. No es una mejora poquito a poco, es un despertar, un antes y un después, marcados por ese encuentro con la luz. Y aquí está la verdadera clave de todo. La transformación no viene del conocimiento intelectual. No se trata de estudiar o memorizar versículos. El punto de inflexión es la rendición. Es permitir que Cristo gobierne por dentro, que tome el volante y dirija a la vida. Bueno, y una vez que ocurre esa transformación por dentro, ¿cómo se ve por fuera? Porque el cambio interno tiene que producir resultados visibles. La persona se convierte literalmente en un reflejo de esa luz que ahora vive en su interior. Una metáfora buenísima para entender esto es la del candelero. El creyente, o la iglesia en conjunto, no son la luz en sí mismos, no. Son el instrumento que sostiene la luz para que otros la vean. Y lo más interesante es la idea del aceite, que simboliza al Espíritu Santo. Es el combustible indispensable.
Sin ese aceite, el candelero es solo un adorno, no sirve de nada, no puede brillar. Otra imagen súper impactante es la de las vestiduras nuevas. En la cultura bíblica, la ropa que usabas decía mucho de quién eras, así que recibir vestiduras nuevas era un símbolo tremendo. Significa una nueva identidad, un carácter renovado y una conducta completamente transformada por la fe. Y para ser más específicos, cuando la Biblia habla de vestiduras blancas, no se refiere a una perfección impecable, sino a las acciones justas, y estas acciones son el fruto natural de una vida rendida a Dios. Son el resultado de la obediencia del día a día, no de un esfuerzo humano por tratar de ser santo. Muy bien, ya recorrimos el camino desde la oscuridad hasta la luz y vimos cómo se refleja ese cambio. Pero ahora, bajemos todo esto a tierra. ¿Cómo se traduce en la vida cotidiana? ¿Cuáles son los frutos prácticos de caminar en la luz? Se nos habla de resultados muy tangibles. Vivir en la luz conduce a la paz interior, a una identidad sólida que no depende de las circunstancias. Otorga libertad frente al miedo y la manipulación y fomenta un crecimiento espiritual continuo. En libertad, son beneficios enormes. Y para ir cerrando, nos queda una reflexión personal. La primera pregunta es directa. ¿Estoy caminando de verdad en esta luz, en esta claridad, o sigo tropezando en las sombras de la confusión? La segunda pregunta nos regresa al tema de la ceguera espiritual. Una señal clave de que se está en la luz es la humildad para aceptar la corrección, para reconocer que uno no siempre tiene la razón y estar dispuesto a cambiar de rumbo. La pregunta es, ¿permito que me corrijan? Y finalmente, la pregunta que lo une todo. ¿Mis acciones, mis vestiduras blancas, son un reflejo genuino de la luz que profeso seguir? ¿O, siendo honestos, hay una desconexión entre lo que creo y cómo vivo? Y terminamos con esta idea que es preciosa. Al final, este viaje no es solo una transformación individual y solitaria. No. Caminar en la luz nos une, crea una comunión real basada en una verdad compartida. Es una invitación a no solo buscar la luz para uno mismo, sino a convertirnos juntos en un faro para los demás.